Noche. Amén. El tema de hoy se titula Los 12 apóstoles. Versículos 2, 3 y 4. Dice así: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén, hermanos. Siéntense, gloria a Dios. De los 12 apóstoles, cuyos nombres Mateo los listó en estos 3 versículos, de algunos conocemos tanto que, sin exagerar, yo puedo decirlo que hasta pudiéramos escribir un libro de ellos. De otros conocemos tan escasamente que apenas alcanzamos a ver sus nombres y de alguna manera su comportamiento, por lo que la misma escritura declara, pero no es gran cosa lo que podemos saber de algunos de ellos. Decía yo que el listado de estos nombres no es casual, más bien con la mención que Mateo hace al empezar con Pedro, llamándolo Simón. Más bien fue el nombre original del apóstol Pedro, Simón, nada más que pues regularmente más se le conoce por ese apodo o nombre que el Señor Jesús le puso, que es Pedro. Pero como empieza con la palabra primero, más que referirse a un simple número a una simple designación numérica en primer grado, en Mateo nos está diciendo que en el orden nombrado estos varones estuvieron de alguna manera formando el círculo más íntimo de los discípulos del Señor. Y la designación de Judas en el último lugar nos puede confirmar de alguna manera esto. Ahora, antes de empezar a ver con el primero de ellos lo que es el apóstol Pedro, quiero hacer una mención, pues alguna raquítica explicación de lo que fueron los apóstoles en el tiempo de la iglesia primitiva. La palabra apóstol, en el griego viene siendo apóstolos y significa uno que es enviado. Ahora, pero se está refiriendo de uno que es enviado de una manera tal que no se hace extensivo a las multitudes, sino que fue exclusivo de algunos hermanos privilegiados por el Señor en la iglesia primitiva. A él le plació otorgarles
ese ministerio del apostolado. Nosotros regularmente cuando escuchamos la palabra apóstol o apóstoles, se nos viene a la mente los 12. Pero de una manera así estricta, limitativa, en la iglesia primitiva, no solamente los 12 formaron este ministerio, ciertamente fueron los primeros que el Señor designó, pero en el capítulo 1 de Hechos, ahora sí vamos a ir a citas bíblicas porque quiero hacer esta aclaración. Ahí tenemos a los 12 primeros apóstoles. En el capítulo 1 de Hechos, ahorita regresamos a Mateo, donde estábamos, mis hermanos, gloria a Dios. Versículo 15 en adelante, dice así: en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Matías vino a ser entonces el apóstol número 13. Bien, ese es el énfasis de aquí. Después de Matías, más adelante, al llegar al capítulo 9 de este libro de Hechos, vamos a encontrar con que al Señor le plació tomar al apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, y lo constituyó apóstol también. Y fue el número 14. El apóstol Pablo fue el apóstol número 14. Y estos 14 apóstoles fueron de una manera especial los que el Señor designó personalmente. A los primeros 12 los designó Él estando aquí todavía en la tierra. A los otros los designó ya habiendo ascendido al cielo. Bien. Pero durante el desarrollo, durante el crecimiento de la iglesia primitiva,
Hubo otros apóstoles más. La palabra de Dios no se extiende mucho, fueron pocos, pero sí hubo otros apóstoles más. Vamos a Hechos 14. Versículo 14 solamente dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Aquí Bernabé es también un apóstol. Vamos a Romanos capítulo 16. Apóstol número 15, hermano. Mando. Número 15, apóstol Bernabé. Pudiéramos decir hasta cierta forma, hermano, aunque aquí ya no podemos nosotros hacer una afirmación contundente en ese orden progresivo. ¿Por qué? Porque no sabemos si aparte de Bernabé, estos solamente son los que quedaron escritos aquí en la palabra de Dios, ¿no? Pero cabe la posibilidad de que haya habido otros que no fueron mencionados aquí. Okay. Y es por eso que yo me abstengo de ahora de seguir haciendo esa pues mención de orden numérico. Dije Romanos capítulo 16. Versículo 7 dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí podemos nosotros, por la última expresión del versículo 7, decir que Andrónico y Junias también fueron apóstoles. Dice Pablo que fueron antes de él. Entonces, aquí cabe la posibilidad, y ahorita voy a dar una explicación sobre la categoría, voy a mencionar esta palabra, de estos apóstoles, Bernabé, Andrónico y Junias, que no están en la lista de los 12 de Mateo 10. Aquí tenemos el libro de Gálatas adelantito, vamos al capítulo 1. Dice así, versículo 19 solamente: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, hermano en la carne en cuanto a la humanidad del Señor Jesucristo, no figura en la lista de Mateo 10. Y aquí el apóstol Pablo viene diciendo que fue un apóstol también. Bien, son los únicos que la palabra de Dios nos menciona. Ahora, en el capítulo 1 de Hechos leímos en el contexto algo que quiero volver ahí para hacer una explicación muy importante sobre la experiencia entre los apóstoles de Mateo 10 más el apóstol Pablo, que por decisión del Señor vino a quedar en el mismo nivel de los apóstoles, si
si es que no de alguna manera un poco más especial que el resto de los 12, pero yo no me atrevo a afirmar esto, solamente quiero decir que formó parte en la misma estatura, vaya, espiritual que al Señor les plació otorgarle a los apóstoles, también al apóstol Pablo dárselo. Bien. ¿Por qué? Porque fueron hombres que anduvieron con el Señor Jesucristo, excepto el apóstol Pablo. Fueron hombres que anduvieron con el Señor Jesucristo. Fueron testigos de primera mano, que escucharon lo que Él habló, que vieron lo que Él hizo, y que por lo tanto ellos pudieron testificar de que todo lo que escribieron aquí a ellos les consta. Lucas no forma parte del grupo de los apóstoles. Lucas fue un evangelista. Fue un evangelista que también anduvo de alguna manera en compañía del Señor. Bien. Pero esos apóstoles, como el apóstol Pedro mencionó ahí en Hechos 1, cuando yo leí el contexto desde el versículo 15 en adelante, pero desde el versículo el versículo 21 y 22, ¿qué dice? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Algo muy importante, no solamente fueron testigos del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, fueron testigos de que realmente resucitó. Las autoridades religiosas y políticas de aquel tiempo sacaron la mentira de que el cuerpo se lo habían robado sus mismos discípulos. Pero los apóstoles no afirman eso, saben que es una mentira. ¿Por qué? Porque dicen, Él resucitó, Él platicó con nosotros, Él estuvo entre nosotros, nosotros pudimos verlo, pudimos tentarlo, inclusive a Tomás le dijo, mete tu dedo en los hoyos de los clavos, ¿ah? Y tu mano en mi costado. O sea, este testimonio lo tuvieron los apóstoles y Bernabé, Andrónico, Junias y Jacobo, el hermano del Señor. ¿En qué lugar quedan? Bien, se les designa apóstoles también, no porque hayan formado parte de ese grupo cerrado de los 12, más el que vimos que se designó aquí a Matías, más el apóstol Pablo, ¿no? Sino porque fueron enviados especiales de parte de Dios. Y Lucas los llama apóstoles también porque de alguna manera tuvieron esa autoridad. Pero la original autoridad apostólica que el Señor confirió fue una autoridad en donde delegó en toda su extensión su autoridad a aquellos 12, incluyendo que pudieran resucitar muertos. Ya a los demás no les delegó esa autoridad como al resto de la iglesia ya, solamente a sus 12 apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo. Volvamos a Mateo capítulo 10, mis hermanos.
¿Por qué yo hice esta explicación, mis hermanos? Porque hoy en día se ha desparramado un virus espiritual y humano también hasta cierto punto sobre la faz de la tierra, en donde una gran gama de hombres que se dicen ser apóstoles, pero ahí calza perfectamente las palabras que el Señor le dirigió a una de las iglesias de Asia, es decir, pero no lo son. Más que nada, son emisarios del error, tanto con sus palabras como con su testimonio y con su tolerancia de estar admitiendo en sus respectivas congregaciones en donde radican ministerios apócrifos, ministerios mundanalizados, ministerios confundidos con el mundo. Y ahí tenemos que los que, por ejemplo, tocan instrumentos de música, el que no anda con una camisa remangada hasta acá, anda con una barba mundanalizada, anda con los pantalones caídos, con las playeras sueltas. Hermanos, estos ministerios lamentablemente a mí no me los platican. Yo personalmente los he visto en vivo y no por medio de grabaciones. Y por lo tanto, apóstoles bíblicamente, al menos de Dios, no existen. Existirán en cuanto a la admisión humana solamente, pero del Señor hay pastores, hay obispos, presbíteros, diáconos, evangelistas, ministros, etc. Pero apóstoles bíblicos no hay. Ustedes van a escuchar, van a ver inclusive en algunas ocasiones a personas que se van a decir que son apóstoles y que van a ser llamados por otros apóstoles, pero apóstoles bíblicos solamente los que tenemos aquí mencionados por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Digo esto que acabo de decir sin ningún espíritu de mofa, de menosprecio ni de burla para nadie. Mi propósito solamente es poner la palabra de Dios a como está escrita. Dista mucho el testimonio de aquellos apóstoles a los que se dicen ser hoy. Bien. Ahora, mis hermanos, el tiempo ha corrido un poco, pero vamos a ver algo del primero de los apóstoles que nos menciona aquí Mateo. Notemos que algunos de ellos añade alguna descripción especial. Algunos llama hijos de Zebedeo, otro hijo de Alfeo. Mateo mismo se llama el publicano. En el versículo 4 a Simón, que menciona ahí, lo llama el cananista. Y él quiere llamar nuestra atención de alguna manera a estas expresiones, que en su oportunidad, si el Señor nos concede, vamos a ver de alguna manera qué es lo que nos quiere decir. Vamos al capítulo 4 de este mismo evangelio para ver algo del apóstol Pedro. Gloria a Dios, que es el primero de los nombrados. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aunque
El objetivo es ver algo del apóstol Pedro, mis hermanos. Aquí, por necesidad, estamos viendo también a su hermano Andrés, porque está ahí incluido. Pero vamos a tratar de despegarnos un poquito después de Andrés y a centrarnos solamente en el apóstol Pedro. Gloria a Dios. Ante este contexto, yo quiero hacer la siguiente aclaración. Aparentemente, este fue un encuentro sorpresivo, un encuentro no programado y que nunca al parecer se habían visto el Señor Jesús con Pedro y Andrés. Mateo, ya hemos visto por lo que hemos estado analizando en este evangelio, no da detalles en muchas de las ocasiones, y esta es una de ellas. No relata ningún tipo de antecedente, pero es obvio, aparentemente aquí, el Señor Jesús despliega completamente toda su autoridad y cautiva de tal manera la mente de Pedro y Andrés que no les deja opción a negarse a seguirle, y que automáticamente, como por arte de magia, ellos aceptan y vámonos. Pero esto no fue así. No fue así en el sentido de que este fue un encuentro primero. Tenemos que nosotros explorar otras partes de los evangelios para ver ciertos antecedentes que hubo a este encuentro. Vamos a San Juan capítulo 1. Evangelio de San Juan capítulo 1. Es el último evangelio de las Escrituras, el capítulo 1. Versículo 35 en adelante. Dice así en el nombre del Señor Jesús. San Juan 1:35 en adelante. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Quiero hacer la aclaración de que estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que bautizó al Señor Jesucristo. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o roca también. Ahora, mis hermanos, aquí tenemos un eslabón que Mateo no quiso poner allá, sino que Mateo se deja ir a secas, a lo directo, dice: andando Jesús por el mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo que Pedro y su hermano Andrés fueron primero discípulos de Juan el Bautista.
Y Juan el Bautista, como fue todo un varón de Dios, a este sí yo me atrevo a decir de él, fue todo un varón de Dios, sin ningún temor. Yo, obviamente que les había dicho a Pedro y a su hermano Andrés, miren, el Cristo va a venir. Yo sé que va a venir y pronto. Cuando Él venga, yo los voy a guiar hacia Él. Cuando Él venga, ustedes deslíguense de mí y síganlo a Él. Porque Él es el que viene a rescatarnos de la maldición del pecado. Yo solamente los estoy, como diciendo así, entrenando para cuando Él llegue. Pero no la piensen dos veces. Cuando yo les diga, este es, síganlo. No me voy a llamar a sentido de ninguna manera. Al contrario, me voy a regocijar de que vayan ustedes con Él, ¿no? Y aquí tenemos esa narración del apóstol Juan, como Pedro y su hermano Andrés fueron por algún tiempo seguidores de Juan el Bautista, discípulos de Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista les dio la señal de arranque, les dijo, este es el Cristo, del cual yo les había dicho que estábamos esperando. Vamos para presentárselos. ¿Ya fue, Señor? Los discípulos. Yo he visto en ellos un corazón dispuesto a recibir tu reino, a recibirte, Señor. Aquí están. Parece ser que a ellos les entró la curiosidad de saber dónde vivía el Señor Jesús. El apóstol Juan nos deja a oscuras. Solamente dice que el Señor Jesús venga pues para decirles dónde vivo. Y fueron y vieron dónde moraba. Pero hasta ahí nada más. No nos dice el lugar. No lo ocupamos, mis hermanos. Para llegar al cielo no lo ocupamos. Si lo ocupáramos al Señor Jesús, le hubiera dicho Juan, ponle ahí, en una chocita acá en la orilla de Capernaum, por acá en alguna parte. Pero no, el Señor Jesús quiso que quedara esto a oscuras, gloria a Dios. Pero Pedro inicialmente fue un discípulo de Juan el Bautista. Ahora, en cuanto a eso, ahí sí queda a oscuras en la palabra de Dios. ¿Cómo es que empezó a seguir a Juan el Bautista? No tenemos registros bíblicos, ni lo ocupamos tampoco. De alguna manera, lo escuchó hablar con el poder del Espíritu de Dios y dijo, este es aquel Elías que el Señor dijo que iba a mandar allá al final de Malaquías. Y comenzó a seguirlo. Gloria a Dios. Mis hermanos, vamos a continuar en el capítulo 4 de Mateo, versículo 18 al 19, para ver algo más sobre el apóstol Pedro ahí. Cuestiones decisivas, muy importantes, que en este tiempo nos sirven a nosotros en nuestra vida espiritual para adoptar también esas decisiones espontáneas cuando se trate de seguir al Señor Jesucristo. Vamos a orar y así ya damos por terminado el culto de esta noche, por la gracia misericordiosa del Señor. Bendito Salvador.